Entonces, bueno, ¿cómo ves esta diferencia entre el catolicismo y protestantismo a la hora de expandir o de incorporar territorios a la metrópoli? Claro, es que la primera pregunta es, ¿por qué surge el protestantismo? Nos han vendido la moto de que surge por cuestiones teológicas o por cuestiones de libertad frente a una tiranía. No sé. No, realmente había cuestiones teológicas, pero eran menores, hubieran sido perfectamente podrían ser resueltas, ¿no? Y Lutero tenía algunos problemas psicológicos importantes, ¿no? ¿Qué había aquí? El interés de los príncipes alemanes de liberarse del poder en todo este temporal de Roma. ¿Eh? Era una molestia para su necesidad de crear naciones independientes, el tener detrás el poder supervisor del papado. Y lo mismo le pasa a Enrique VIII. También tenía sus ansias de ser un dominador sin tutela. La tutela del Papa no era, como hoy, meramente espiritual, era una tutela también política. De hecho, Felipe II dedica la mitad de su reinado a discutir con el Papa todo tipo de cuestiones, hasta bueno, el papel de Santa Teresa de Jesús, que prácticamente la salva Felipe II, ¿no? De la Inquisición. Es que estaba en todas las partes. Entonces, claramente, era un problema para los estados que querían ser independientes, autónomos y ellos mismos señores. Entonces, liberarse del poder del papado y dominar al pueblo. Claro, la religión es un instrumento de dominio del pueblo. Para crear naciones fuertes necesitas una religión nacional. Religión nacional. Si tienes una religión universal, pues ¿qué ocurre? Que el que domina es el que domina esa religión universal, en este caso el Papa. El único jefe político que soportó este doble liderazgo ha sido el rey español, históricamente, porque, como digo, es el único que se creyó lo que era la religión católica. Y eran, yo creo, que honestos en sus creencias. Los demás eran puros políticos o intereses particulares. Entonces, crean el protestantismo para liberarse de Roma y para hacer iglesias nacionales. O sea, el anglicanismo todavía tiene de jefa de la religión a la reina, por favor, al rey, ahora al rey. ¿Qué estado del mundo moderno puede permitirse algo así? Claramente era una religión nacional. Oye, mataron a muchos católicos. Nadie dice nada, nadie dice nada, eso no pasa nada. La Inquisición terrible. Oye, las matanzas de católicos en Inglaterra y en Irlanda, no, eso no pasa nada. Y en Alemania igual, la gente era católica, no entendía nada, era católica. Y de pronto un día dice, no, debéis dejar de ser católicos, ahora sois protestantes. ¿Y por qué? Porque a vuestro señorito les ha salido narices. Punto. Y Carlos I, para no matar, para no ir a guerras más cruentas, lo acepta y da sus estatutos a los príncipes alemanes para que ellos puedan decidir su religión, lo cual es el primer estatuto de libertad religiosa que concede un rey objeto español, ¿no? Pero que muere cansado por tantas batallas inútiles, porque su idea, la universidad es cristiana, que es lo que hubiera permitido vencer al enemigo de la cristiandad, que eran los árabes, no pudo hacerse porque, de nuevo, el enemigo interno lo tenemos dentro. En este caso, claramente, eran los germanos y los anglos, que querían crear su propio dominio separado del Roma. Y ahí se monta el follón. Entonces, el protestantismo no tiene ninguna base teológica, es política, es un instrumento de dominación. Claro, luego lo que dicen, pues esto, el servo arbitrio, o el que te salvas por la fe y no por las obras, pues claramente tampoco era muy positivo, ¿no? En los puritanos, esa doble moral de que no, yo me ven todo, pero por detrás hago lo que sea, ¿no? Y claramente, claro que ellos son exterminadores o depredadores, porque no han tenido nunca ninguna moral. Era puramente interés político de dominar. Y el que no era como ellos, pues había que eliminarlo. Eso ha sido siempre así. Lo han justificado de manera sofisticada, claro. Como no eran cristianos, los indios eran cosas. Es que en el siglo XVIII, cuando llegan a Australia, consideran a los aborígenes como no humanos. O sea, unos seres que van de civilizados por la vida, protestantes, cristianos, en el siglo XVIII, no en el siglo XV cuando llega Colón, no, en el siglo XVIII consideran los orígenes como no humanos, por lo tanto, podían ser eliminados. En el siglo XVIII, es que esto, claro, no se dice, por eso digo, si hubieran sido españoles, en la doble vara de medir, te das cuenta de cómo funciona el mundo. Es que seleccionan imágenes, son maestros, de que conocen que son maestros. El gran problema es por qué nosotros permitimos ese juego, claro, y por qué tenemos a los enemigos más virulentos dentro. Claro, una posible respuesta es que igual algunos funcionan a sueldo. En fin. Bueno, vamos a salir de ultramar, venimos a la península y a la metrópoli y consideras, en tu libro citas que no solo existen los hispanobobos de fuera, sino los hispanobobos internos.
que son realmente los que hacen más por destruir son la quinta columna de toda esta idea o esta leyenda negra, y que son los que realmente cimentan toda esta idea negativa de España. Como he dicho antes, tú creo que lo has citado también en las conferencias que he visto, en las ponencias, la pérdida de Cuba y Filipinas genera vamos a decir, una decadencia también en el ánimo en España, que produce una idea más que melancólica, negativa del tradicionalismo, de la tradición, que, como digo, desde Joaquín Costa, los regeneracionistas, y recoge Ortega, que dice cuestiones sobre el Imperio Español y sobre la historia que causa pavor leerlas, y miran hacia Europa como solución. Curiosamente, de alguna manera, ese espíritu se recoge en la transición y en todo el procedimiento que se llamó de reconversión industrial y homogeneización con Europa, para entrar en Europa, que se exceden a nuestro juicio un montón de cuestiones fundamentales, no solo desde el punto de vista industrial, sino desde el punto de vista de soberanía y de idea nacional como nación, que se sustentan en un proceso de transición del régimen del 78. Pero bueno, para ir poco a poco, la cuestión de los enemigos internos en la metrópoli, ¿cómo lo abordas en tu libro y cuál es la explicación que consideras que es la que sustenta esta idea? Bueno, en el hecho de los hispanobobos hay dos elementos. Uno, la ingenuidad, que considero que es una enfermedad casi genética, antropológica española. Y otro, los agentes a sueldo. O sea, es que ha habido, como decía antes, 60% de los servicios secretos, todo del mundo, salvo uno, dedican dinero a comprar periodistas, académicos, políticos. A veces hay declaraciones de personajes que consideramos muy relevantes y de repente dicen cosas que dicen, este tío, ¿por qué dice estas cosas? Pues igual porque alguien le está pagando. Hay mucha manera de pagar, ¿no? Pero bueno, a ver, el origen yo lo puedo ponerlo un poquito antes. El siglo XIX es cuando España entra en decadencia, que es curioso, ¿no? Pero porque empezamos bien con la Constitución de Cádiz, pero luego no somos capaces en ese siglo de levantar cabeza, aunque tampoco estamos tan mal como nos han dicho, porque realmente el siglo XIX es muy paradójico. Hay 5 guerras civiles ah, y otra más, y la última guerra contra un poder extranjero. Claro, ¿qué país soporta eso sin caer en la bancarrota? España lo hizo y llegó al siglo XX con, bueno, con posibilidades de seguir siendo uno de los países más importantes de Europa. Hay que decir que hasta el siglo XIX todos los países estaban en guerras civiles menos España. Esto, claro, se olvida también, es que no hacemos historia comparada. Todos los países, empezando por Inglaterra, Francia, etcétera, tienen guerra de religión, están todo el día en guerras civiles, están, por eso desperdiciaban recursos. España había paz interna hasta el siglo XIX. Empezamos con la guerra, también mal llamada independencia contra los franceses, la guerra de liberación, donde una parte de, bueno, una anomalía que tenemos en España, que somos los únicos que apoyamos a los invasores. Aquí hay mucha gente que apoya que nos habría venido mejor que hubieran vencido los árabes y no hubiera habido reconquista. Eso dicen mucha gente hoy, es decir, que queríamos que fuera España el Irán de Europa, y las mujeres, bueno, no sé qué quieren realmente esta gente, ¿no? Y otros que adoraban a Napoleón. Napoleón es un genocida. No lo quieren en Francia, ni lo quieren en Europa, no lo quiere nadie. ¿Por qué lo quieren los afrancesados? Bueno, ahí hay una serie de teorías bueno, que nos hubiera ido mejor los franceses, algunos por el centralismo, otros por hubieran modernizado, bueno, pero bueno, es que nos están invadiendo. Por cierto, también nos robaban los franceses y nos robaban los ingleses, que nos vienen a ayudar, pero robaron también. También otros, en los libros de texto de mi hijo, aparece que la guerra de independencia la ganaron los ingleses, no los españoles, no los ingleses. Se vinieron a robar. Pero bueno, ahí están la anomalía de que los afrancesados, bueno, parte de España todavía hoy, considera que fue malo echar a los franceses. Luego vienen los franceses, los Cimilijos de San Luis, y reinventan el absolutismo. Pero nadie dice esto. Como Francia era la patria de la libertad, la fraternidad, no dice que son los franceses los que reinstauran el absolutismo en España. Luego vienen 3 guerras carlistas. Hombre, 3 guerras carlistas. Bueno, y la guerra de independencia con América, que era fomentada por los ingleses también, pero tampoco se dice. Paremos el imperio, nos agarramos también ahí, pero luego hay 3 guerras carlistas. Claro, si uno entra en el origen de las guerras carlistas, es un problema de cambio de norma, pero claro, ¿qué es el origen? El origen es
Hay otras explicaciones, pero el detonante es que, bueno, la ley sálica, por favor. A ver, la tradición. Los carlistas se suponen que defienden la tradición, ¿no? Pues la tradición española es que le daban las mujeres. Ahí tenemos a Isabel I. A diferencia de Francia y a diferencia de Aragón, en Castilla heredaban las mujeres. ¿Qué pasa? Que cuando llega Felipe V cambia la norma. Es decir, nos invade una norma extranjera, que es la que defienden los carlistas. Es alucinante. Es alucinante que supuestamente que defiende la tradición defiende una norma francesa, no la española. Que a la mujer más importante de este país, para mí, la Carta Fundacional de España es el Testamento de Isabel la Católica. Bueno, pues era gracias a que se daban las mujeres. ¿Qué hacen los carlistas defendiendo una ley extranjera? 3 guerras carlistas, 3. Los fueros. Bueno, en pleno siglo XIX defendiendo los fueros. Bueno, y luego viene la guerra de Cuba. Claro, la guerra de Cuba fue la guerra contra Estados Unidos. Hoy tenemos una cosa similar a lo que está ocurriendo, ¿no? No era contra Cuba y Filipinas. Cuba y Filipinas jamás se hubieran podido vencer a España, por muy mal que estuviéramos. Era la guerra contra Estados Unidos. El acorazado May nos engañan, nos tenían completamente comprados, matan a Cánovas. Hay 4 magnicidios en el siglo XIX también muy curiosos. Intentan matar a muchos más, pero Eduardo Dato, Canalejas, Prim, masón muerto por masones, y Cánovas, bueno, no los mataban lobos solitarios, ¿no? Pasaban por París. Esto está demostrado. Así que ese es el siglo XIX. Y claro, llega el 98 y la gran depresión de nuestros intelectuales. Aquí hay un gran problema con los intelectuales españoles. Que la generación 98, espléndida por otra parte, pero solo hacen que quejarse todo el día. Claro, hay que comparar, fíjate, los maestros que son los ingleses. En la misma época existe Luce de Bohemia, donde Max Estrella, un latino, están todo un día quejándose, lastimándose de lo mal que funciona todo. Valle Inclán, gran genio, ¿no? Y Sir Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes. Sir Arthur Conan Doyle odiaba Sherlock Holmes, le parecía una obra menor. Pero el gobierno británico lo obliga a seguir escribiendo episodios de Sherlock Holmes. ¿Por qué? Porque era un chollo. ¿Qué hacía Sherlock Holmes? Es lo más inteligente del mundo. ¿Hay en Sherlock Holmes alguna crítica a lo mal que estaban los mineros, los siervos y la pobreza que había en el campo británica? Cero críticas. Es todo encumbrar la cultura británica. Bueno, eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Nuestros escritores caen en la trampa. Gente muy lista, caen en la trampa. Algunos a sueldo. El caso de Ortega, yo creo que Ortega es un gran filósofo del siglo XX. Yo no denigraría su obra, pero lo que le pasa a Ortega es que va a Alemania y recibe la influencia de Alemania. Y aquí tenemos siempre en la historia, como vuelvo a lo que te decía antes, aquí hemos querido ser siempre alemanes, porque el Sacro Imperio Romano Germánico tenía muy buena fama. Y hemos olvidado que el imperio que realmente sucede al romano no es el germánico, que ni eran sacros, rompen con Roma, ni eran latinos, porque no hablan latín, no eran romanos ni eran sacros. Y además, los germánicos son los que habían acabado con el imperio romano, es que venían ahí los bárbaros. ¿Por qué esa imagen? Alfonso X quería ser emperador, luego también Carlos I, como locos por ser emperador de 4 territorios pequeños, que no aportaban nada. Cuando tenías América, es que en América, claro, las calzadas romanas se hacen mucho mejor, las obras hidráulicas se hacen mucho mejor, el derecho llega a su esplendor con el derecho de Indias, la filosofía con la filosofía. El imperio que llega al culmen, que continúa la obra civilizatoria del imperio romano, no es el germánico, es el hispano. Pero los reyes españoles nunca han sido emperadores del mundo hispano. Un territorio inmenso al que hemos incluso aceptado que Mercator redujera su extensión para extender el hemisferio norte y el hemisferio sur. Hasta ese punto hemos dejado que nos coman la moral. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, los hispanos, evidentemente los intelectuales españoles, hasta el día de hoy, con honrosas excepciones, pues han sido nuestros enemigos en general. Porque no era tanto el problema de que España es el problema y Europa la solución, sino que era olvidar lo que ha sido el pasado de América. Hemos olvidado. Mira, este escudo con 2 cabezas de Carlos V, a mí me parece que hubiera sido una buena cosa que nos lo quedado. Porque era un águila, la águila bicéfalo, miraba hacia Europa. Estamos en Europa, no hay que esconderlo. Es que Europa no es más, Europa no existiría sin España. A pesar de que Masson de Montpellier dijo aquel artículo de la enciclopedia metódica de que Que no había aportado nada, sí.
no había aportado nada, España no había aportado nada. Es una cosa, hasta Julio Verne tiene una novela que es poco conocida, que hace un simposio para llegar a la Luna, y el único país que no podía aportar nada era España, porque éramos atrasados y tontos. Julio Verne. Bueno, ¿Eh? hasta Chekhov, hace años leí un cuento de él que se llama El pecador de Toledo o algo así, que también pone a los españoles prácticamente como si fueran cavernícolas, gente Bueno, inquisitorial, una cosa sorprendente. la leyenda negra es extendido hasta Rusia, evidentemente hasta todo. Pero en fin, que los españoles, claro, comprábamos esa mercancía averiada. Hemos olvidado nuestro pasado, pero porque los demás nos han machacado. Y entonces hemos olvidado que la obra civilizatoria más importante de la humanidad ocurrió en América, 3 siglos. Pero como lo hemos olvidado, seguimos mirando a Europa. Y estamos en Europa. Hemos dado mucho a Europa. Europa no existiría sin nosotros, desde San Isidro de Sevilla. Pero, hombre, joder, hay que mirar a América, que tenemos esa doble naturaleza, ese es el lugar de privilegio que tenemos. Tenemos una doble naturaleza. Y entonces, sin renunciar a lo que son aportaciones de Europa, estamos en Europa, entonces no podemos renunciar a la democracia ni estas cosas, pero no hay que olvidar que España, en el siglo XVI, ya hacía aportaciones enormemente relevantes a la manera de gobernarse los ciudadanos y que la monarquía española nunca fue absolutista en el sentido que lo eran los demás, porque había un pacto con el pueblo y que nuestros filósofos decían, bueno, Juan de Mariana, que era reversible, que el pueblo cedía el poder al rey, porque Dios lo daba al pueblo, no al rey. Esto era revolucionario, pero nada, todo esto está olvidado. Y nuestros filósofos, hasta el día de hoy creo, quizás, pero han olvidado toda esa parte, han olvidado toda esa parte. Entonces, no es que casi todos han olvidado esa parte. Y casi les da vergüenza presentarse en una sociedad diciendo, hicimos una gran labor nosotros. Les da vergüenza, les da vergüenza. Entonces, bueno, yo Yo, creo que yo Ortega creo, tenía esa yo parte. creo aquí, Alberto, que aquí es el punto donde, por ejemplo, las tesis nuestras, ahí ya se separan de la última parte de tu obra, es la llegada al periodo de la transición. Claro, la transición no deja de ser una renuncia, a nuestro juicio, de todo lo que ha sido España para nacer en ese momento. O sea, la transición y a través del régimen del 78 genera un nuevo hombre, un nuevo ciudadano, no digamos con la organización territorial del Estado, introduciendo las autonomías, nacionalidades y regiones, una aberración que no existe en ninguna constitución del mundo. Esa configuración no existe, es una cuestión singular, sui generis, que además ha llevado a una separación centrífuga en la que estamos ahora inmersos y que si se hace un balance, como se ha hecho con la historia de América, ¿cuándo había más separatismo? ¿Antes o después del 78? ¿Cuándo había más unión? ¿Antes o después? ¿Cuándo había más eh, eh, crecimiento económico? ¿Cuándo había más industria? ¿Cuándo había menos fracaso escolar? Es decir, hay cuestiones mitificadas a nuestro juicio actual, en la actualidad, que no hace falta, que creemos que no se tienen que esperar 300 años para que salgan hispanistas para denunciarlo. Es decir, Ortega y Gasset en la España invertebrada introduce los particularismos, como ese mirar, ensimismarse, mirar hacia sí mismo, dándole la espalda a los demás, como causa de los regionalismos y secesionismo. Vamos, la culpa de los separatistas catalanes la tienen en Madrid, porque ha perdido España un objetivo imperial como tenía anteriormente, por ejemplo. Y habla de un capítulo que se llama Los compartimentos estancos, que es que crea una idea de España que tú reproduces, que es de proyecto sugestivo de vida en común. Claro, cuando es un proyecto, ya se desecha la historia. De hecho, no es artificial que todos los partidos políticos recojan este enunciado, proyecto de país. Todos tienen un proyecto. Claro, como es un proyecto, pues todo el mundo hace proyectos. O sea, y la historia es un dato, o sea, una nación es un dato que recoge la historia. Uno no puede decidir lo que no es decidible. Uno no puede decidir de dónde viene. Uno no puede decidir por referéndum que se separa de una nación. Pero estas locuras que se ventilan hoy en la actualidad, como el votar, como si todos pudiéramos votar que se separe Cataluña
todos sí, Cataluña no, todos podemos votar, que se separe una parte no. Estas cuestiones, a nuestro juicio, promovidas por una constitución que no es una constitución porque no hubo un proceso constituyente y que hay una mitificación de lo que fue ese periodo y que ha traído como consecuencia pues una gran eh, separación entre los españoles promovida por la propia organización territorial del Estado. Entonces, este sería, en nuestro juicio, el único punto donde ahí ya nos separaríamos en toda esta visión que tiene, a mi juicio, muy estupenda de toda la historia Bueno, de España, pero en ese punto ya sí nos separaríamos. claro, estamos tratando temas muy complejos que darían para otra hora y no tenemos, ¿no? Claro, que es una nación, como surge la nación española, la diferencia entre lo que es la nación política o jurídica a partir del siglo XIX, que se basa en constituciones, ser español es quien dice que la constitución que lo es, a lo que había antes, que era una nación, bueno, de descripción emocional, cultural, hacia una religión, una lengua o un rey. Claro, eso cambia. Lo que está claro es que vivimos en el 2021 y hay cosas que no puedes hacer. Yo siempre digo que no hay que cortar unas críticas que hago a la posmodernidad, que no me he hablado de ella, al virus posmoderno, es que trata de cortar las raíces del árbol civilizatorio. Si tú cortas las raíces del árbol civilizatorio, para mí el derecho romano, filosofía griega, la neoescolástica, el humanismo cristiano, también la ilustración, el árbol cae. Ahora, tampoco puedes mantener el árbol impoluto, porque el contexto del bosque cambia. Entonces, hay que hacer injertos, probablemente, podas, para que el árbol crezca más fuerte, incluso alguna nueva raíz. Entonces, hay que adaptarse porque el mundo cambia. Entonces, el ser humano de hoy no es el mismo que hace 5 siglos, pero yo lo que propongo en mi libro es la modernización. Para mí, el tema es que el mal, yo tengo otra, cuando fui el, el libro mi tesis de ciencia de religiones fue sobre el mal en la religión. Llegué a definir el mal como el exceso, ¿no? ¿Cuál es el bien? El equilibrio, el punto medio, decían los griegos. En mi último libro hablo de que no hay ética sin límites. Hay que establecer los límites. Eso es la Constitución. Los límites en los que nos vamos a dar para aceptar la convivencia entre personas que pueden pensar distinto de muchas cosas, pero que tienen que tener un común denominador. Entonces, en ese sentido, de hecho, el siglo XX tuvimos una gran guerra de 3 años y pico, que no, hemos olvidado las lecciones positivas, solo hablamos de ello para las negativas. Lo importante es que no debe repetirse esa guerra. Y 78 creo que fue en ese aspecto una buena obra. ¿Mm? ¿Que tenía errores? Sí, y uno de sus errores, como tú dices, y yo, bueno, lo reflejo, tengo un libro sobre el coste del Estado autonómico, no solo lo que se hizo, sino cómo se hizo. O sea, igual estaba bien hacer un Estado federal, Estados Unidos es federal, Alemania es federal, pero no se discute la nación, sino cómo se hizo. La ingenuidad, de nuevo, la ingenuidad de nuestros políticos de entonces, quiero pensar que la ingenuidad de creer que dando dádivas te iban a querer más. Pero es un problema también cultural del siglo XXI, ¿no? La familia está en crisis, los padres, ¿qué hacen con los hijos rebeldes? Pues les dan regalos, así les quieren más. Les dan más libertad, así les quieren más. ¿Qué hacen? Al final el hijo les desprecia más. Es un tema cultural, nos llevaría mucho tiempo. Yo, por ejemplo, considero que entre Cataluña y España, evidentemente, no hay ningún conflicto político, lo que hay es un conflicto psicocultural entre dos tipos de catalanes, el que solo es capaz de sentirse catalán y el que tiene la capacidad de sentirse catalán y también español. O sea, entre la Cataluña de Prim y la de Companys, o entre el País Vasco de Unamuno y el de Sabino Arana. Bueno, hay muchas cosas que hablar. En las autonomías, no solo por el qué, sino por el cómo, se han convertido en un derroche del que no se habla. Yo se he dedicado a un estudio, es decir, el coste este autonómico, pues lo hice para la Fundación Progreso y Democracia en su día y cifrábamos el exceso de coste que suponía, sin cuestionar este Estado autonómico, simplemente el exceso de coste por cómo se había hecho este sistema parental de libertad, 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 que uno haga lo que quiera, pues que unos 22.000 millones de euros de sobrecoste, que hablan de tantos problemas. ¿Dónde se puede cortar? Pues ahí, claramente. Lo dice la Comisión Europea, lo dice todo el mundo. Pero ese error no lleva a contaminar el árbol. Yo creo que lo que una constitución votada por todos, casi la única, porque la del 31 no es voto, con todo lo que quieras, ¿no? Con la manipulación de la época, lo que quieras, pero yo creo que era un buen marco con algunos errores, fundamentalmente el error autonómico y el error de los separatismos que evidentemente están gangrenando todo.
Y luego ya al final es que bueno, ese árbol que hicimos, que no estuvo mal y que nos ha dado unos años de progreso, bueno, el hecho de que haya después proyectos de proyecto que compre la idea de Ortega de proyecto sugestivo de vida en común, no quiere decir que niegue el pasado. Yo digo que para saber dónde estamos hay que conocer nuestro pasado. Pero claro, estamos en un viaje existencial siempre. Vamos hacia un futuro. Y el futuro no puede ser no moverse donde estamos. Incluso físicamente, cogemos un coche y nos vamos hacia un destino. Para ir al destino hay que saber dónde venimos. Cogemos un barco y también para saber dónde llegamos, vamos, hay que saber dónde venimos, pero nos ponemos en el barco y vamos hacia otro sitio. Luego, siempre estamos en proceso. Lo otro sería un inmovilismo, bueno, que puede defenderlo alguno, pero yo no lo veo que haya realmente sea algo posible incluso. Eh, yo hablo con mucha gente, cada uno tiene sus tesis de unos y otros. Yo vuelvo a decir, todo es permisible siempre que no rompas la casa común, que no Ya. rompas el sentido. La casa común, que España tiene una casa común, tú puedes tener diferencias de criterio. Es como una familia. Tú tienes un hijo que es ateo, no vas a quererle menos porque sea ateo, es tu hijo. Pero ¿qué le pides al hijo? Pues respeto, respeto a tus antepasados, a los abuelos, a las familias. Tienes un hijo que a lo mejor pues es homosexual, pues tampoco le vas a querer menos porque sea homosexual. Pero le pides respeto, cada uno en su diferencia, respeto a la familia común. ¿eh? Eso es importante para entendernos. Lo que está en peligro ahora mismo es la familia común. Entonces, no podemos estar en luchas sectoriales cuando lo importante está en juego, que es la familia común. Yo, humildemente, lo que propongo es salvar esa familia común y propongo otras cosas que igual pues, a algunos les pueden gustar, a otros no, un patriotismo transversal. ¿Por qué? Bueno, pues porque, sinceramente, porque es así la realidad social española. Tú no puedes pensar en un patriotismo donde solo entren pues, católicos y tal, porque no. O sea, tienes que hacer un patriotismo en que un comunista o católico, ateo, no ateo, homosexual, no homosexual, heterosexual, comunista o no comunista, todos puedan sentirse orgullosos de pertenecer a la caja común. ¿Por qué? Porque es lo que nos interesa. Porque si no, los demás, nuestros enemigos, nos van a barrer. Bueno, lo están haciendo ya. Bueno, lo están haciendo ya. Nos van a barrer. O sea, es la pregunta siempre, ¿a quién beneficia? Cui prodes. ¿A quién beneficia esto? Pues a los que quieren que España desaparezca, porque si España pudiera recuperar su sentido de unidad, podríamos volver a pensar no solo en el pasado que fue, ya no es posible recuperar la América Meridional como fue, pero sí podemos partir de ahí para hacer algo hoy que merezca la pena. O sea, no negar el pasado, pero tampoco podemos quedarnos instalados en el pasado. Es como yo lo No, veo. no, no. Sí, por supuesto. Nosotros, por ejemplo, un auténtico revolucionario se apoya en la tradición para dar un salto adelante. Lo que no se Correcto. puede ser es un ignorante y crear un hombre nuevo de la nada, un Adán, por supuesto. ¿No? Pero Bien. siempre hay que apoyarse en la tradición. Nosotros valoramos mucho la tradición, por supuesto, para construir algo sobre ella. No se pueden despreciar la forma secular de un pueblo de vivir, porque eso no tiene ningún sentido. La cuestión está, a nuestro juicio, en el caso este punto final, es que precisamente esa casa común a la que tú haces alusión ha sido una casa común que ha sido mal diseñada. La prueba es los frutos que ha dado. Una constitución se fundamenta en la unidad del sujeto constituyente. No puede ser que en el cónclave del Vaticano existan imanes musulmanes ni curas protestantes. La Constitución española es la única constitución del mundo que las propias sentencias del Tribunal Constitucional reconocen que es legítimo defender cualquier idea, que lo único que se penaliza son los medios. Ahí está la ilegalización de HB. Es decir, tú puedes ciscarte en España en el Parlamento que tan constitucional es Bildu como Vox. Eso es algo Pero, es, contradictorio con una nación política, pero eso es lo que te porque digo, es no hubo... el tema de la... Pues eso no es... Por discutir esto hace eterno, ¿no? No creo que sea... O sea, después del franquismo, en que yo también he escrito sobre cómo se debe analizar ese periodo, y que no todo fue malo, evidentemente, pero en el siglo de España son 5 siglos, lo que vivimos son 37 años, no vamos a ver así. Había que hacer algo. Evidentemente lo que había que hacer, lo único que se podía hacer, era Bueno, equipararse podía haber a habido, lo... podía haber habido ruptura, Alberto.
no Claro, continuismo. pero vamos a La ver, por eso te digo, ruptura o sea, defendida por nuestras tesis, García Trevijano promovió la bueno, oposición sí, era, y bueno, la República no, era no, la ruptura, bueno, ruptura, no, vale, no, vale, él era pero, partidario de la pero República, pero él propone un sí, periodo de libertad constituyente. bueno, vale, vale, no, si las tesis de García Trevijano no las conozco, pero eso, bueno, podría haberse dicho a ver qué hubiera pasado. Claro, es que hablamos sobre hipótesis, si hubieran sido mejores o peores. Igual con esa hipótesis estamos mejor hoy o estábamos divididos otra vez en otra nueva guerra. Porque hubo un golpe de Estado, creo recordar, ¿no? En un momento dado. En fin, que hablamos sobre hipótesis, sobre realidades. Lo que tenemos. Y evidentemente el edificio que tenemos tiene errores. Lo que hablas tú son interpretaciones del Tribunal Constitucional, evidentemente, pero otro Tribunal Constitucional puede haber hecho otras cosas. El problema no está tanto en el texto, sino en el contexto que hace que una serie de señores se sientan obligados a, por ejemplo, decir que la ley de la LOAPA, que estos mismos que están hoy aquí Sí. de partidos, el Poder Judicial, hace unos años consiguieron hacer una ley que iba a ser muy positiva, pero el Tribunal Constitucional la tiró a la mitad. ¿Por qué? Y ahí entramos en el tema de por qué. O sea, no se puede hablar de historia de España, se puede hablar de muchas maneras. Una de analizando las cosas como si fuera una película donde lo que aparece en la película es lo verdadero, y otra, como te digo yo, estando dentro de un contexto que reconocemos que hay fuerzas que no controlamos. Hagas ¿Son, lo que perdón? hagas, que existen fuerzas que no controlamos. Entonces, mi tesis es que hagas lo que hagas en España, va a venir alguien de otros países a boicotearlo. Si haces algo positivo. Puede haber ruptura, hubiera sido mejor. Para unos sí, para otros no No, sé. pero yo me Esto es ciño, como tú dices, a la realidad que vivimos en la actualidad, que es no negativa en algo muchos aspectos, especular. sí, sí. Sí, pero bueno, es que Es bueno, decir, es España lleva es mira, cierto que La Primera República cayó no, la Primera República es algo nefasto que un año, nosotros claro, despreciamos y renegamos de eso como república, por el porque primero no localismo, era ni bueno, por el por localismo todo. extremo. Todos aquí, hasta Jumilla se declaró El independiente. cantonalismo, sí, Bueno, cantonalismo. yo digo que hay tres problemas en España. ¿Eh? El localismo extremo, el sectarismo, y lo estás viendo hoy. Es decir, aquí hay unas personas, aquí hay mucha gente que no tenemos una idea de lo común. Cada uno defiende su idea. Una cuestión, Alberto, una cuestión porque Bueno, oye, nos eh, estamos alargando en un si- tema que a lo mejor es muy complicado y nos vamos de tiempo. Yo tenía no, que no, irme ya, o pero sea como que son. así no nos vamos, que siempre no va a ser todo discutir está bien. Eh, No, pero es tienes que que bueno, estar conmigo, tienes que estar conmigo que el secesionismo catalán, en la imposibilidad de estudiar en español en Cataluña, los regionalismos en Galicia y en País Vasco se hacen con esta constitución, no con bueno, la constitución de 31. O sea, es bueno, pero decir, vamos, un pero niño escucha, va a sí, Cataluña, la un Constitución niño va a 31, Cataluña y no puede. sí, pero Pedro, la Constitución 31, si hubiera seguido, si no hubiera habido la guerra civil, bueno, lo que hace el Frente Popular es sacar de la cárcel a los que habían No, declarado no, la no, pero República sí, Independiente. lo del 31 es un ejemplo, si yo reniego, si eso es una. No, pero te hablo de un ejemplo. O sea que el problema es más profundo de una constitución u otra. Había un problema en España. Hay un problema en España con los separatismos a partir del 98. Antes no. ¿Por qué ocurre ese problema? Por la pérdida de la autoestima nacional, por la pérdida de las colonias que hace que egoístamente la Universidad Catalana deje de ser interesado y por también intervenciones extranjeras de siglos que quieren una España débil y rota. Y esto, la prueba es, yo digo en mi libro, por qué el País Vasco, que nunca había existido como tal, una cosa curiosa, porque la gente, esto tampoco lo sabe, que el País Vasco nunca había habido una reivindicación de ser una nación independiente ni nada por el estilo. No había existido hasta Sabino Arana. Cuando crean De hecho, la Sabino bandera, Arana lo copia de Prat de la Riva. y bueno, y Prado de la Vida era discípulo de Eugenio d'Ors, que era franquista. Imagínate tú en Melange, ¿no? Bueno, pero el señor Arana, que estaba también pirado, ahora es un héroe, un mito como Bolívar, es muy parecido. Bueno, copia, esa bandera la copia de quién? De la bandera inglesa, de la bandera británica. ¿Por qué? Porque había intereses económicos muy fuertes con Inglaterra y a Inglaterra siempre le ha interesado que el País Vasco no fuera controlado por Madrid porque ellos tenían un negocio de acero con ellos muy importante, ¿no? Estaban al lado y tal. Entonces, las cosas son muy complejas. Yo no creo aquí se trate de buenos y malos. Por tanto, la Constitución del 78
para terminar, para mí creo que ha sido algo positivo porque, primero, bueno, el PSOE, la izquierda, por primera vez, se integra con la derecha. Hacemos una especie de borrón y cuenta nueva. Perdonamos los errores del pasado y nos ponemos a trabajar juntos. Bien. Ahora, el problema viene, efectivamente, cuando a la hora de enfrentar el tema territorial por los complejos de siempre, pues, bueno, la idea era recuperar solo 3 estatutos, pero al final el café para todos, ¿no? Y a partir de ahí, pues, entra una dinámica muy peligrosa, pero esa dinámica es complicada de establecer y yo dudo que con cualquier otro mecanismo esa dinámica no se hubiera producido o se hubiera producido de otra manera, es decir, hubiera habido un enfrentamiento porque no entiendes cómo esto se produce en tan poco tiempo. ¿Eran tontos los 78? ¿Eran bobos? Puede ser. O les engañaron. Era muy, O les muy, engañaron. muy interesado y O les además, engañaron. Bueno, pero en cualquier otro mecanismo Alberto, hubiera pasado parecido. ¿Eh? Yo creo que en cualquier otro ha mecanismo que hubiera citado, parecido. pero ha citado a la CIA y ha citado a Saunders. La de, que por cierto, el libro que luego tengo en PDF, el de ¿Quién paga al flautista elige la melodía? Sí, Que es un refrán, creo que se llama así, el sí, refrán sí. anglosajón. Felipe González, opositor, era Isidoro. El SECED, el Servicio Secreto de Carrero Blanco, es quien le proporciona los pasaportes para ir a Surenes. Es decir, eso fue la transición, una traición completa a los españoles en la Junta Democrática. O sea, de la ley a la ley, de la ley a la ley. ¿Pero de qué estamos Bueno, hablando? pero si rompes eso, habría que ver qué hubiera pasado. No, no, un proceso de Entonces, claro, libertad, como que bueno, hubiera elegido la gente. son hipótesis. Yo me gustaría, me No, gustaría no, tenerlo, me gustaría tener los escenarios. Oye, pasa la ruptura, ¿cómo estamos hoy? Me gustaría no, tener ese pero ¿cómo escenario. estamos hoy No, con no, el con continuismo esa. actual? Bueno, eso lo ¿Cómo sabemos, estamos? eso lo sabemos, eso lo sabemos. Lo que no sabemos es si con el otro modelo estaríamos hoy mejor o no. Claro, como no lo Pero bueno, sabemos, podemos decir, pero hubiera sido más decente, hubiera sido mejor y tal. Era posible en aquella hombre, época. decente, Era, era, decente desde luego. era posible en aquella época. Ya, pero estamos en el tema de Realpolitik. ¿Era posible en aquella época, Sí fue digamos, posible. negar? Bueno, era posible realmente negar lo que era una realidad, y es que la mitad de España era franquista. Porque, a Pero ver, es tú que no sé qué años tienes, pero yo me acuerdo de las colas cuando murió Franco. Es verdad que luego se pudo cambiar todo absolutamente, ¿eh? Y se acabó con todo y tal. Pero, hombre, Franco murió en la cama. Franco no derrotó la no, izquierda, ni la revolución. Franco murió en la cama. No por derrotó eso ni la mismo. izquierda Sí, ni la sí. revolución. Por lo tanto, es la población, 1 millón de casas. O sea, vemos lo que hay en China, lo vemos muy claro. China es una dictadura. Por qué sobrevive? Bueno, también tendrá un terror, seguramente, lo tiene, ¿no? Pero porque está creciendo al 7%. Entonces, bueno, la gente está contenta. En España había 1 millón de casas de No, protección oficial. Había mucha gente que pero tenía el Alberto, teléfono. te recojo el guante, Alberto. Si es que dice un proceso de ruptura si había un periodo de 40 años franquismo, pero si es que la transición la diseña Franco, si es que los partidos los Bueno, legaliza Franco, Franco, la ley de asociaciones de Carlos Arias, si es Franco que ya no estaba, ya toda, Franco no estaba. Cuando no, bueno, esa me ley refiero, esa ley todo lo acaba. diseña, todo, sí, toda la ley de la reforma política y todo es un diseño de Franco. El Pero sucesor, Suárez, no, no, o sea, era Torcuato Fernández Miranda muere, lo echan como embajador a Londres y no puede hacer su plan. Cuidado, el plan de Torcuato probablemente sería más eficaz. Retoma a Suárez, que era un Mindundi, es el rey, y ahí puede ser la CIA si quieres, pero se legaliza el Partido Comunista contra la opinión de la Junta de Estado, del jefe de Estado Mayor. Entonces, no era algo tan diseñado desde el régimen, aunque claramente Franco sabía que eso no podía durar. Ahora, vuelvo a bueno, decir, la la reunión con ruptura. la CIA está Bueno, es todo que bien, todo atado y bien atado con Vernon Y Walters. Carrillo también era agente de la CIA, según dicen, ¿eh? Porque por cualquier podía Hay entrar. dudas sobre eso, sí. Bueno, yo tengo amigos del Sí, Partido Comunista y también la historia de Carrillo es muy singular, ¿eh? Mató a su primera mujer, en fin, cosas que sí, no se saben, porque sí. también de él, claro, es que para cuellos, pero ¿por qué entraba y salía de la frontera con peluca? Bueno, no eran tan tontos. Era la opción también de la CIA. Pero bueno, esto Eh, sería ya, a como Carrero dices lo tú, mata para a Carrero lo mata la CIA. Entonces, claro, es decir, la CIA, a ver, sí. es que aquí, a ver, al final las cosas son muy complejas. Entonces no son buenos y malos. Hay que hacer lo que es posible. Yo creo que en aquel momento se hizo lo que era posible. Y no se hizo mal para ver lo que habíamos hecho en el siglo XIX, todas las constituciones que habíamos tenido en el siglo XIX,
cómo habían sido siempre de un partido frente al otro, incluida el 31, por primera vez parecía que esas dos Españas se entendían. Yo creo que eso era mejor que la ruptura. Ahora bien, que luego se ha hecho mal, sin duda, pero es que estamos ahora, es que en el 31 también se hizo mal. Es que si fuera la Sí, no, primera sí, vez, se hizo mal, no. Se hizo fatal porque de entrada eran unas elecciones municipales que nada tienen que ver con la forma de Estado. Fue un golpe de Estado completamente. Eso ya de momento. Y luego el bienio negro, aquello fue un desastre total. Eso nada tiene que ver con una época de democracia ni de libertad. La Segunda República, la que quieren volver para eso te digo, nada. O sea, eso renegamos. entonces, claro, en nuestro Entonces, pasado bueno, hay cosas brillantes y cosas que no lo son. Yo creo que en un momento dado pensábamos que España podía, pues bueno, pues, reincorporarse al concierto de naciones del Occidente, que son todas pues, de un régimen especial y había que adoptar ese régimen. Pues ahí está. Valía, pues valía, puede ser mejor, pero valía el que teníamos. Ahora, que luego se ha hecho mal, sobre todo con el tema secesionista, pues claramente. Y hoy ya el problema es global, porque hoy ya no es solo España, es que hoy tenemos una división, una fragmentación social que está en todos los países. Ya no solo es el problema de España, España tiene un problema político, pero es que Estados Unidos está partido por la mitad, Francia está partido por la mitad, Reino Unido está partido por la mitad, Europa está hecho un desastre y probablemente si no nos espabilamos los chinos acabarán mandando en el mundo. O no, o no, o no. Pero nosotros evidentemente, defendemos desde nuestra plataforma, hemos diseñado un proyecto que hemos presentado en el Ateneo, presentamos del diputado de distrito, un cambio de la ley electoral que promovemos la elección uninominal del diputado de distrito, atacando el sistema de listas de partido sí, que imposibilitan la representación de ninguna forma de ningún ciudadano, puesto que son los candidatos, los jefes, los que designan la lista y hay un voto imperativo del jefe del partido a los diputados que impiden toda representación. Lo digo a modo de, para terminar la charla, que claro. la tecnología que nosotros, por ejemplo, promocionamos y hemos diseñado y hemos hecho un estudio fuerte sobre el diputado de distrito, donde hemos configurado España por distritos, en más de 300 distritos, de entre 100.000 habitantes de media, para que se eligieran uninominalmente y poder revocar al diputado como mecanismo de control del poder. Pues bueno, esa es una de las, consideramos uno de los puntos nucleares del estado de partidos que es España, para poder controlar el poder, que sería uno de Bueno, los motivos. porque puede ser interesante. Yo tengo ese, sí, también es, bueno, la ley electoral hay que cambiarla porque aparte pues, favorece a unos y a otros no. Pero fíjate, el tema mayoritario, el sistema mayoritario, por ejemplo, que es un sistema que nos viene del mundo anglosajón, ¿no? Tiene un problema y es que deja mucha gente sin representación. Claro, que eso hace que el sistema funcione, tienes razón. O sea, luego al final el diputado de distrito es responsable frente a la tal, pero deja mucha gente sin representación. Eso no se dice, porque gana, claro, el solo No, uno. pero representación una cosa es representatividad y otra cosa es Bueno, representación. pero qué decir, La hay gente representación es que el mandato. solo gana uno. No, no, nosotros lo promovemos a doble vuelta. Doble Tiene que ganar vuelta. por Bueno, mayoría absoluta. mayoría absoluta. Bueno, ahí Y, estaría mejor. y con revocación. Es decir, si no se No, cumple, la revocación es complicada eh, porque, lo, bueno, hay que probarlo. Es complicado. Revocación. Sí, está muy lo bien, que pero es evidente, lo que es es una idea evidente, mariana, ¿eh? Pero es complicado porque la revocación, los impeachment, fíjate en Estados Unidos, por ejemplo, que está sí. más legislado, fíjate el problema. ¿Eh? Es complicado Pero porque tú bueno, puedes esto pensar sería, mañana. Bueno, oye, que ya lo vemos sería otro para día otro porque debate que yo cuando me tengo que, yo me tengo que sigamos ir. Yo he pensado que haremos una otros hora, actos ya una y media. en Madrid y nos gustaría también invitarte para que asistieras cuando hagamos otro debate sobre el diputado de distrito, que hemos realizado ya varios. Pero bueno, que yo creo que es ahora mismo en lo que estamos nosotros y hemos hecho un trabajo bastante potente sobre este tema con un algoritmo sobre distritificación muy potente. Y bueno, pues esa es la tecnología en la que estamos nosotros ahora como elemento nuclear de mejora de una tecnología que mejore lo que tenemos en la actualidad. Pues Alberto, me ha encantado la charla, me ha encantado discutir contigo. Espero volver a charlar y a discutir contigo en otra ocasión y continuar, pues no sé, teniendo contacto para cualquier tipo de acto o de cuestión que realicemos, pues contar contigo porque ha sido muy entretenido y la verdad que
que me ha encantado tu libro y bueno, la visión que tienes, salvo en esto que ahí chocamos, que está muy bien, pues No, la pero verdad, pues que me gusta tu digo idea de la que hispanidad. a mí me critica mucha gente, ¿sabes? Y a veces me critican, digo, los carlistas, me critican, me critican mucha gente. Pero yo intento estar en el punto intermedio. Ahora me puedo equivocar, evidentemente, nadie es perfecto y nadie lo sabe la verdad. Una de mis tesis en el libro de guerra cultural es que se aplica la constante agenda, 20-60-20. Entonces, nada se puede dar al 100%, como mucho el 20-80, el principio de Pareto. Y por lo tanto, yo como Sí. mucho podría tener el 80% de razón, nunca el 100%. O sea que, Nosotros defendemos, como has dicho, la verdad como contrario a la mentira, no como contrario al error. Entonces, por supuesto que en el camino de la verdad nos equivocamos todos, pero siempre buscándola. Así que, Alberto, muchísimas gracias de verdad por atendernos, por tener esta charla tan interesante y tan buena, creo que hemos tenido, y tan didáctica. Y nada, hasta cuando quieras, pues esperamos contar contigo en otra ocasión. un saludo. Gracias.